Primero que la persona que busca beneficiarse de un proceso terapéutico debe decidir por sí mismo la necesidad de recibir apoyo, de recibir orientación, de recibir una guía, de darse un espacio para lidiar con toda la carga emocional que le esté impidiendo manejarse apropiadamente en el plano familiar, laboral o personal. Entonces, de allí suponemos que la paciente o el paciente es quien maneja en cierto modo este tipo de relación para que sea beneficiosa. ¿Qué entenderemos por beneficioso? Una relación donde el paciente se siente escuchado, valorado, cómodo, estimulado, incentivado, entendido, no juzgado. Y por su lado el profesional tiene que entender que debe ser capaz de manejar esa confianza que deposita el paciente de una manera profesional. Es decir, por un lado el paciente deposita la confianza y el terapeuta tiene que ser capaz de ganarse esa confianza. Entonces la primera sería, y eso no lo he dicho, la primera sería saber escuchar. Escucha al paciente. El paciente escuchado siente que su situación es, tiene posibilidades de que se le escuche. Más bien dicho, si el paciente es escuchado, sabe el paciente que su problema tiene su valoración, tiene su peso, merece que se trate ese problema. Yo creo que la recomendación principal para establecer una buena relación es que el paciente sienta confianza en el proceso. Entonces yo pienso que en gran parte lo que le da confianza es que él sienta que tú le comprendas completamente, él o ella, normalmente, que le entiendes, que está bien conceptualizado el caso. Yo muchas veces conceptualizo el caso con el paciente y si fuese pertinente un diagnóstico. Y muchas veces eso da muchísima confianza en la terapia porque sienten que tú les has apuntado exactamente lo que tienen. Yo creo que son las cosas principales. Las otras cosas que son importantes para que haya confianza es que la persona siente que tú eres profesional y ético, porque si no, no van a abrirse. Yo pienso que es difícil que confíen en el proceso si sienten que no eres muy profesional. Y yo creo que las primeras sesiones son súper importantes, inspirar esperanza. En general, te diría de partida, como ser siempre honesto con lo que dices. O sea, es decir, creo que es importante asumir que la psicoterapia no es manipulación nunca. Entonces, en ese sentido, que la posición que tienes frente a la persona es honesta en ese sentido, en que no estoy diciendo las cosas para manipular, sino estoy diciendo, estamos estableciendo un formato de diálogo en el cual nos vamos diciendo las cosas con claridad, porque nos planteamos preguntas que nos deben a reconfigurar la forma como estamos mirando ciertos problemas. Curiosidad, mucha curiosidad, y una curiosidad honesta, igual. Entonces, realmente interesarme por lo que la otra persona tiene que decir. Y estar dispuesto a aprender de lo que esa persona tiene que decir. Creo que si uno tiene una buena posición de curiosidad, y la clave, ¿no? Y no juzgar. Lo más importante. O sea, estoy aquí para tratar de comprender, de pensar al respecto, no estoy aquí para juzgar. La más importante es conocer el conocimiento de la psicología general, qué es una empatía, qué es tener carisma. Creo que el psicólogo, como base fundamental, tiene que aprender a saber escuchar. Eso es muy importante. El psicólogo tiene que ser el que escucha y el que receta cualquier información, por más negativa para su personalidad, tiene que saber escuchar. Si tiene caso de violación, tendrá que escuchar, sino cómo va usted a generar una buena investigación, no asustarse, no alarmarse. Entonces, clásico, la empatía que tenemos, el rapport es importante, y si usted logró en la primera entrevista hacer un buen rapport, que es ya tener esa confianza del usuario que suelte sus inquietudes, sus necesidades, pues tendrá un paciente para larga estancia, caso contrario perdió el paciente. Así es simple. Okay, entonces esa habilidad ya es propia de cada uno, de cada persona.
la resistencia tendríamos que verlo desde la perspectiva de los pacientes, de la edad de los pacientes, de la etapa evolutiva en que se encuentra el paciente. En un niño, por ejemplo, la resistencia va a estar supeditada a lo que los padres de familia hagan en el proceso de entender, de canalizar apropiadamente esta carga emocional del niño. Es más, en un niño lo más prudente es enfocar el proceso terapéutico con los padres. ¿Por qué razón? Porque estamos sustentando de que la personalidad es el resultado de los modelos, las vivencias que la persona percibe de alrededor y de cómo lo interpreta. Con eso crea códigos mentales, que son los códigos mentales que luego son utilizados en el comportamiento posterior. Entonces, en un caso de un niño, la resistencia va a estar sustentada o supeditada a lo que los padres puedan hacer. Entonces, esto implica romper el mito de que el niño es el malo y que él tiene que componer si los padres no tienen ninguna responsabilidad en la dinámica que el niño está experimentando. Entonces, si no hay esa capacidad de los padres de asimilar que ellos son parte importante y responsables de esta situación que le pasa al niño, eso va a producir resistencia en el niño. Niño que pasa a puber y después de adolescente cambia de las operaciones concretas a las operaciones formales, que implica que desarrolla la capacidad de análisis y síntesis. Entonces, ¿esto qué implica? Que empieza a cuestionar lo que aprendió, lo que le enseñaron, lo que le dijeron, lo que vieron, lo que le hicieron creer. Y entonces cuando descubre que ha sido engañado, ¿cuál puede ser la respuesta del adolescente? Eso podría explicar en mucho esta famosa rebeldía del adolescente, que es llegar a esa etapa donde tiene capacidad de analizar, de abstraer y se da cuenta que ha sido engañado. Entonces la resistencia ahí sería contra los padres igual, que si los padres no se involucran de una manera responsable y madura en el proceso de resolver la situación del adolescente, el adolescente tiene la herramienta de crear resistencia frente a su proceso. Y pues en el caso de los adultos en general, habría formas en que el terapeuta tiene que tratar de descubrir qué es lo que realmente el paciente necesita lograr a través de la psicoterapia y establecer desde el principio una especie de contrato donde cada cual establece su función, lo que tiene que hacer y se compromete en eso, de tal manera de que todo el peso de los logros que se plantean a través de la psicoterapia caigan sobre el paciente. De las técnicas de Marshall Linehan de dialéctica conductual. Algunas son jugar al abogado del diablo, reflejar la misma resistencia del paciente de vuelta a ellos, como decirles, bueno, entonces suena como que no, o sea, no va a poder haber cambio, parece que ya estás como, no hay esperanza en esto, o sea, estás fregada básicamente, y eso a veces ayuda a que el paciente se dé la vuelta y más bien tome la otra postura que es, no, o sea, sí hay como cosas que puedo hacer, y entonces a veces reflejarles de eso ayuda. Lo que yo sí pienso que no funcionan las resistencias cuando uno como terapeuta se pone súper enfático en tratar de que haya cambio. O sea, uno a veces quiere más cambio que el paciente y eso uno nunca debe caer en eso. O sea, de estar insistiendo a la persona, pero tienes que hacer esto, pero tienes que hacer otro, eso nunca funciona. Nunca debe sentirse como una pelea. O sea, lo que te diría es como... Hay como dos preguntas que sí me hago. Si una persona comienza a ponerse resistente frente al proceso, ¿qué está pasando en el proceso? O sea, tiene que ver con la sesión, tiene que ver con la forma como estamos trabajando, tiene que ver con su problemática, ¿entiendes? Entonces, como la primera pregunta es ¿qué está pasando acá para que exista una resistencia? En función de eso, creo que la segunda pregunta más bien es hacia mí, en primera persona, respecto de si estoy respetando el tiempo de la persona, si no estoy yo siendo invasivo o yo quiero acelerarme y por eso le estoy empujando donde no quiere ir todavía. Si es que estoy siendo realmente cómplice, si es que realmente estoy logrando establecer una buena alianza. Pero para poder hacer eso creo que también es importante no asumir la resistencia jamás como algo personal, o sea, la resistencia no es conmigo. O sea, sí, mis acciones pueden activar la resistencia. ¿Ya? ¿Entiendes? Pero no es una cuestión personal en términos, sino es como que ¿qué está pasando acá? ¿Cómo se está llevando el proceso?
y ver por dónde pudiese haber como un problema o algo que esté complicando. Y entonces, una vez que tienes algunas hipótesis, preguntarle. Tengo mucho problema, especialmente con la hipnosis con testigos de Jehová. La hipnosis clínicamente, el hipnólogo que maneja bien la hipnosis, pues buscará el tratamiento adecuado para llegar a eso. O sea, hay que diferenciar muy bien lo que es un hipnotizador y lo que es un hipnólogo. El hipnotizador es el que hace los shows, los espectáculos, que la gente goza, disfruta, se asusta o se alarma. No es lo mismo que el hipnólogo quien estudia el tratamiento en base a procesos básicos necesarios para llegar a su objetivo, que es buscar el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, de ahí que es importante de que la persona pues conozca bien qué es lo que quiere hacer, qué técnica aplicar, porque en definitiva aplica todas las técnicas, pero sí tiene que llevarse la que más domine. ¿Cuáles serían las claves dentro del proceso terapéutico? Las claves tendrían que ser desde la perspectiva del paciente. El paciente llega al terapeuta motivado, movido, empujado por una imposibilidad de seguir manejándose apropiadamente en el plano personal, en el plano familiar, en el plano social, en el plano laboral. ¿Cuáles serían las claves? La primera clave sería pensar desde la perspectiva del paciente. Y esto como base para que el paciente pueda reconstruir su imagen personal de valoración, de autoestima y de confianza para poder asimilar las alternativas que aparecen dentro del proceso terapéutico y que él tiene que decidir por una. Dentro del enfoque humanista existencial es fundamentalmente la capacidad de que él asuma su libertad con responsabilidad. Para eso se necesita pues el que se clarifique exactamente lo que el paciente quiere lograr en la psicoterapia, que se clarifique el papel del terapeuta en ese proceso y que el paciente sienta que la problemática que plantea es una problemática que merece ser tratada, que merece ser valorada, que merece ser escuchada por la otra persona. Entonces, una de las claves es ponerse en esa situación de entender que el problema del paciente es tan importante que todo el mundo se paraliza para entender al paciente. La segunda clave yo pienso que es sustentar en la teoría. O sea, hay que sustentar esto en la teoría, porque de otro modo el paciente se vería que está conversándole al amigo, a la amiga, al vecino, a la novia, pero no a un psicoterapeuta, que es entender la situación del paciente desde el sustento de la teoría. Y eso tiene que ser explicado al paciente. Explicado al paciente que lo que le ocurre es el resultado lógico, racional de algo que vivió, pero que hay respuesta, que hay salida, que hay alternativas frente a eso. La tercera es aplicar las técnicas, y la técnica que se convierte en un medio, no un fin. Si el paciente está convencido de que lo que le ocurre es digno de ser tratado, valorado por el terapeuta y que tiene una luz al final del túnel, es muy probable que las técnicas las aproveche y las resuelva. Y finalmente, yo creo que la cuarta podría ser el ir chequeando permanentemente si la terapia está cumpliendo con las expectativas del paciente. Yo pienso que una cosa súper importante en el proceso terapéutico es la validación, es decir, escuchar al paciente, que se desahogue, validar su experiencia. Y la otra componente es el cambio. Tiene que introducir la terapia algún tipo de cambio en el estilo de vida de la persona, en su diario vivir. Si es que no hay, si no estás haciendo eso, eres como una amiga que simplemente le está escuchando y están tomando café. Entonces yo creo que sí es súper importante la parte de validación, que es súper fácil hacer, para que la persona se sienta comprendida, y es la parte importante para la relación terapéutica, pero de ahí tiene que ser el cambio. Entonces, por ejemplo, si el paciente viene y dice, me acaban de despedir de trabajo, me siento hecho pedazos, validar eso, decir sí, o sea, suena como que has tenido una semana terrible, cuéntame acerca de tu experiencia, y bueno, ahí se puede desahogar. Y después está el cambio que vamos a hacer para cambiar esta situación, para aumentar el ánimo.
Se te diría un poco lo que la evidencia dice, ¿no es cierto? Supuestamente la evidencia dice que las claves del proceso terapéutico son una buena alianza terapéutica, una buena definición de la demanda y de los objetivos terapéuticos, ¿no es cierto? Y una presencia y una disposición legítima durante el proceso para poder trabajar conjuntamente, ¿no es cierto? Entonces, como estoy contigo, te voy a preguntar, no me voy a hacer loco con ciertas cosas, te voy a hacer las preguntas que considero pertinentes, al mismo tiempo voy a tomar mucha atención a tu respuesta y la voy a considerar siempre, ¿cierto? Ahí tiene un buen contrato, ¿no? Un buen encuadre que te permite ajustar. Entonces, alianza, encuadre y alianza, encuadre y relación. O sea, digamos, alianza está en relación, o sea, alianza, encuadre y demanda. Y una buena definición de objetivos. Como les decía, lo básico, la empatía, el rapport, luego hacer una buena historia clínica, eso es clave, es importantísimo, el manejar bien la historia clínica psicológica, el manejar las ayudas que tenemos, como es un buen test de personalidad, un buen test de CI, cociente intelectual, que es un Rocha, manejar bien unas frases completas de Sachs o que sé, otra duda que se me va a este momento. Bueno, conocer, manejar muy bien eso. Yo creo que eso es importante y saber emplear muy bien la técnica psicoterapéutica. Si quiere emplear la conductual, emplee la conductual, maneje bien los pasos, como tiene que hacer, ver qué pasa en cada sesión, las subsecuentes, si ha avanzado o no ha avanzado, no alarmarse, no sorprenderse si no avanzó, porque es parte de un proceso de rehabilitación. Si nosotros tenemos especialmente ahora que el consumo de drogas y recayó, otra vez mucha gente se recayó, no es posible que recayó, sino queremos ver si el resultado está dándose, si disminuyó la cantidad, la frecuencia, y así podemos ver en todos los casos clínicos cómo va avanzando el paciente, que es importante en cada entrevista, en cada subsecuente, ver el adelanto. Si es que no hay adelanto, pues tendremos que buscar los pasos más adecuados para llegar al objetivo, que es la cura total. Muy bien. El paciente es el que determina si la terapia le ha servido para lograr la expectativa planteada desde el principio. El terapeuta tiene que estar muy atento hasta cuándo ya el paciente está preparado para lanzarse a vivir por sí mismo la vida diaria con las herramientas que ha podido recibir o ha podido aprender durante el proceso. Es decir, pienso que las situaciones que debíamos resolver en la terapia se han resuelto, valorar los logros que ha alcanzado el paciente en la terapia y sugerirle de que empiece a plantearse una meta. Creo que el final del proceso es que el terapeuta plantee, ¿y ahora cuál va a ser la forma, la percepción, el estilo de que yo asumo para empezar a enfrentar mi vida futura? Lo ideal, yo pienso, es que si el paciente identificó que cumplió su expectativa, pues yo no pienso que el paciente tiene que volver. Normalmente lo que aconsejo es después de cada sesión de terapia preguntarle al paciente qué le pareció la sesión, cómo se sintió durante la sesión, si tiene algún comentario, etc. Eso ayuda a ver hacia dónde está yendo la terapia. Y de ahí yo sí tiendo a darles, ¿cómo se llama? Medidas de autorreporte para ver dónde están sus índices de depresión, ansiedad, dependiendo de qué problema estamos manejando, o incluso preguntarle al paciente acerca de sus síntomas. Entonces, cuando ya se ve que ha habido remisión, o sea, bastante reducción en los síntomas, como terapeuta uno puede decir, ok, capaz pasemos de vernos cada 2 semanas o cada mes. Ajá. Y también, bueno, al principio de la terapia yo siempre establezco metas con el paciente en conjunto, entonces muchas veces cuando ya se cumplen esas metas también se puede pasar una fase más así. Yo en lo personal, cada cierta temporada vuelvo a explorar, por eso te decía el tema del encuadre y de los objetivos y de la demanda, ¿no es cierto? Entonces como que hay un momento en el cual yo me proceso, usualmente a veces suele ser entre la tercera y la cuarta sesión, digo, ok, nuestro objetivo es este, vamos a trabajar esto, o estos temas, ¿no es cierto? Sí.
Y a partir de que establecemos esos, yo con cierta periodicidad, no todas las sesiones, pero sí cada 2, 3, 4 sesiones o cada vez que considero pertinente, vuelvo a evaluar el estado de eso. Y es una pregunta que usualmente le hago a la persona, es decir, de lo que vamos trabajando sobre este aspecto, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que ha habido un cambio? ¿Crees que estamos, o sea, crees que está estancado? ¿Qué crees que pasa acá? Y claro, con esa retroalimentación continua hay un punto en el cual, como vuelves a evaluar, es así como, bueno, estos que no debemos que trabajar, ya no es un lío, ya son problemas resueltos. Y entonces a partir de ese punto, por la retroalimentación que me da la persona en consulta, entonces planteo el comenzar a hacer una etapa de cierre o seguimiento. Siempre yo dejando la posibilidad, siempre diciendo que hemos trabajado sobre lo que nos habíamos planteado. ¿Hay algo más que haga falta? No. Si la respuesta es no, entonces inmediatamente comienzo a hacer cierre. Realmente. O sea, un cierre, un seguimiento. Si nosotros clarificamos bien si es un trastorno o una enfermedad aguda o una enfermedad crónica, pues podríamos darle un buen tratamiento al caso. Y si nosotros tenemos una enfermedad aguda donde ya existe delirios o alucinaciones, porque ya no es nuestro campo el psicólogo clínico, podríamos ahí trabajar con la familia. La psicoterapia de información, de razonamiento, de explicación de lo que el paciente tiene, el por qué se forman los delirios, el por qué se forman las alucinaciones. Es nuestro caso y tendrá que salir con nosotros, con las diferentes técnicas terapéuticas. De ley necesita que sea posiblemente la terapia familiar. O sea, es importante la familia, las personas que están al tanto con el usuario, de trabajar con ellos. Yo siempre hablo de un psicoterapeuta familiar, o sea, con el que podemos conversar y buscar las estrategias a nivel de casa, de hogar, para darle esa buena estabilidad al paciente, sea crónico, agudo o trastorno. Porque de ahí que es importante el manejar a alguien de la familia con el que podemos orientar y guiarlos, ¿no? Totalmente. Mire, nosotros en el Ecuador necesitamos hacer mucho más investigación. En el Ecuador todavía no se plantea la necesidad. Investigación primero, ¿para qué? Para fortalecer la capacidad, no sé si la capacidad, sino más bien para crear un espacio en la política pública para trabajar más por la salud mental. No se trabaja absolutamente nada en la salud mental y si ustedes son conscientes de esto, dos temas grandes que ahora están en el tapete de la opinión pública. El primer tema es violencia de género y el segundo tema es el abuso sexual. Ninguno de los dos está enfocado desde la perspectiva de la ciencia psicológica. Entonces, pienso que por un lado eso y por el otro lado, que es lamentable, ustedes saben, tú sabes, Denis, que se escucha las cosas que suceden en el consultorio psicológico, que no tienen ninguna justificación y son inadmisibles. Pero sí necesitamos realmente fortalecer nuestra presencia como psicólogos profesionales de la salud mental a través de la investigación, a través de influir en las políticas públicas, a través de llevar adelante nuestra tarea apegados a normas profesionales. Entonces yo pienso, y yo sé que va a sonar terrible esto, pero yo realmente soy bastante pesimista acerca de cómo se maneja la psicoterapia aquí en el Ecuador. No hay, yo creo que mucha práctica ética, más bien me he visto muchas faltas a la ética en cuanto a psicólogos, donde se rompe confidencialidad cuando no se debe, se habla de casos frente a gente que conoce al paciente, un montón de cosas, a veces relaciones inapropiadas con pacientes, o sea, una gama enorme de problemas éticos. Y unos problemas principales también que veo es que la gente no aplica ciencia, o sea, es decir, no utiliza bases, técnicas de terapia que tienen bases empíricas o bases... Pues, verás, creo que en general, no creo que sea un tema con el Ecuador, creo que en general el espacio de la psicoterapia es un espacio complejo. Tienes muchas escuelas, tienes muchas vertientes, posiciones teóricas, creencias, o sea, no deja de ser un tema. Y como en todos los lugares, sí, habrá gente muy buena, gente muy seria, gente más técnica, gente menos técnica, gente más ética, gente menos ética.
creo que en cierta medida a veces intenta compensar eso, es la presencia de estructuras, más bien regulaciones, leyes que tratan de delimitar, que no necesariamente eso hace que un país tenga una mejor terapia. ¿Qué te puedo decir? Creo que hay de todo un poco. Creo que hay gente muy buena, creo que hay gente muy floja. Creo que... Pero sería difícil establecerte como un juicio global frente a esa temática. Creo que mientras más terapeutas hay y mejores terapeutas hay, o sea, más cantidad de buenos terapeutas hay, también eso ayuda como generando más exigencia también. Entonces creo que más bien la pregunta sería, ¿qué nomás puede pasar con la psicoterapia en el Ecuador? Y creo que el ir como reforzando y teniendo más escuelas de alguna forma más fuertes y que también hagan más aportes, también creo que nos hace falta investigación propia, porque usualmente trabajamos haciendo psicoterapia desde modelos Ya planteados. planteados y con poca investigación interna para ajustar esos modelos. Tampoco digo que tengamos que inventarnos nada, pero por último sí personalizar los modelos sobre los que nos paramos. Entonces, en ese sentido creo que también nos falta investigación para poder tener mejores escuelas. Y también para poder aportar desde nuestro papel. De lo que nosotros vivimos, pues era terrible el que el usuario acuda, y hasta la actualidad, por desconocimiento todavía tienen de que son los locos o más tienen que ir al psicólogo, al psiquiatra. Eso ya por fin se acabó. Yo creo que ya estamos más de unos 20 años que el rato que la gente entiende, y ya felizmente lo ha entendido y busca ahora el psicólogo y ve la necesidad del psicólogo, ve que la presencia del profesional es muy importante en la vida personal como en la vida familiar, laboral. De ahí que el psicólogo ya está entrando en todas las fuentes, ¿no? Es parte de entrada de cualquier patología. Yo siempre he dicho que un subcentro tiene que ser el primer usuario que tiene que ver, el primer profesional que tiene que ver el usuario es el psicólogo. Y el psicólogo tendrá que ver a qué especialista va, porque estamos preparados para eso. Porque es muy importante. ¿Por qué? Porque hay enfermedades psicosomáticas que no medita el que recorra por todos los profesionales. Cuando si detectó que es un problema psicosomático, simplemente el profesional psicólogo tiene que tratar. Mientras tanto han pasado muchos por todo tipo de profesionales, como digo, hasta brujos y empíricos, y a la final al último vienen donde el loquero, porque así nos tratan. Así con el respeto del gato nos tratan así.